Nos acompañan en este escenario Felicia Noll, Mario Vela Berrondo, Manuel de la Oca Vasos, Misael Uribe Esquivel, presidente del Consejo de Administración de Médica Sur. A Mario Vela tampoco lo habíamos presentado, él es director general de seguros de GNP. En este panel, Guillermo Torre, rector de Tec Salud, nos dará una breve introducción. Como moderadora de este panel, le damos la bienvenida, una bienvenida muy calurosa a Bárbara Anderson, directora de Innovación Editorial de Milenio. Adelante, bienvenidos. No voy a dar mucha introducción porque no quiero robar el tiempo aquí a Bárbara y a nuestro panel, pero simplemente hacer una pequeña reflexión. Y este foro habíamos hablado de la relación público-privada, pero yo creo que tenemos que usar un lenguaje diferente, don Pablo. Vamos a hablar de pluralismo convergente. Y voy a tener que grabarme eso muchas veces, pero yo creo que después de la presentación de Julio Frank, debe de ser eso un poquito como la visión a la que tenemos que lograr. A lo mejor ese es un poquito mi sesgo, pero yo quisiera con ese tema realmente presentar este panel, Bárbara. Yo creo que el punto toral de esta discusión es cómo vamos a lograr esa interacción público-privada, y tienes ahí en el panel gente experto en cada una de las áreas relevantes. Bueno. Entonces yo los dejo y voy a estar poniendo mucha atención a la plática. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por esta invitación donde se combina gobierno, academia, seguros, hospitales públicos y privados. Creo que es un muy buen panel combinado. Pero a mí siempre, en estos temas en particular, me gusta poner siempre un poco de contexto para ver de dónde arrancamos. Yo sé que ustedes llevan todo el día escuchando muchos datos, pero de toda la información que hay alrededor del tema de salud y la situación actual de la salud en México, me enfoqué en un par de puntos que creo que son importantes a la hora de decidir esta interacción que comentaba el doctor Torre. Como ustedes bien saben, somos de los países con la menor inversión como porcentaje del PIB en salud de la OECD. Sin embargo, también somos el segundo país en prevalencia en algunas enfermedades crónicas como obesidad. En acceso a atención medida por la cobertura de población por el seguro de salud, que seguramente tú lo sabes perfecto, es el menor también en promedio que la OCDE, aunque ha mejorado con la llegada del seguro popular, y los datos del año pasado, que son los más recientes, han mejorado un poco. En cuanto a recursos, también el gasto en salud promedio es de apenas $1.080 por persona, que es 4 veces menos que el promedio de la OECD, y tenemos en promedio 2.4 médicos por cada 1.000 habitantes. El promedio de la OCDE es de 3.4 y tenemos 3 veces menos enfermeros que el promedio también de la organización. Y no solo es que tenemos pocos recursos, sino que ha habido recortes sistemáticos, ustedes lo saben más que nadie, en los últimos años ha habido descuentos importantes de casi doble dígito en los 2 últimos presupuestos, y algunos factores extras como por ejemplo la corrupción, que es otra manera de recortar fondos al sector salud. No somos ajenos a lo que pasó por ejemplo en Veracruz con esas quimioterapias acuosas que entregaron. Entonces, quisiera arrancar con un tema que me parece que es común a todo el panel. Estamos terminando un sexenio que se caracterizó, por lo menos en la temporada primavera-otoño cuando empezó, de las grandes reformas de hondo calado, ¿no? Se presentaron en un momento, se firma el Pacto por México, arrancan reforma de telecomunicaciones, reforma en educación, y se habló mucho de la reforma de salud, mas nunca llegamos a tener nada concreto alrededor de eso. ¿Sigue siendo necesaria una reforma de salud? ¿Qué debería tener una reforma de salud para México con estos datos que estamos viendo y de la manera en que está creciendo y cambiando México? Es una pregunta común a todos. No sé si el doctor Misael que… ¿Sí funciona? Bueno, primero déjenme decirles que como gastroenterólogo los admiro mucho, ¿eh? Todavía después de las calorías que se comieron, todavía estar atentos a la sesión, se me hace remarcable, ¿no? Así que me da mucho gusto que esto ocurra, y además que en la última mesa todavía hay gente, pues es todo el doble triunfo, ¿no? ¿Podría dar algún tip, no? Sí, ya que usted es gastroenterólogo, ¿qué hacemos ahora para un detox? Por ejemplo? Yo me pregunto con mucha frecuencia cuando estoy en un foro, ¿yo qué hago como gastroenterólogo?
en un foro de cosas que medio he aprendido justamente de ellos, ¿no? Y agradecerles a los que han hecho este evento, el TEC Salud, al doctor Torre y a todo el grupo de Funsalud, el señor Escandón, mi amigo el señor Escandón, esta oportunidad de estar con ustedes, ¿no? Bueno, yo empezaría por definir cosas que a lo mejor no caben, pero que yo les quiero dejar en la mente, ¿no? Y yo, como tengo el micrófono, pues tengo esa oportunidad, ¿no? Bastaba más, ¿no? Primero, no sé quién se le ocurrió dividir la medicina en público y privada, ¿no? Porque yo no conozco más que dos medicinas. A lo mejor ustedes conocen otras, ¿no? Conozco la buena medicina, la académica, la científica, la ética, la basada en información y en evidencia. Esa existe en Médica Sur y existe en nutrición. Y no existe en muchos lugares públicos y privados. Y la otra medicina, pues es una medicina muy limitada, muy recortada, muy carente de cosas, carente de valores, ¿no? En un mundo que la sociedad reclama valores, ¿no? Así como reclama seguridad, también reclamamos valores en actos tan importantes como hacer la práctica de la medicina, ¿no? También creo que es prudente que hablemos de los entornos, ¿no? Cada época, yo soy un convencido de que los funcionarios médicos que ha tenido la Secretaría de Salud han ido evolucionando el esquema de salud, lo han ido reformando, y han sido muy talentosos, la verdad. Cada quien le ha aportado cosas que sabe, con gran maestría, como lo ha hecho el doctor Frank, de introducir todo un sistema de seguridad a la población que más lo necesitaba. Me hace fundamental, es una aportación contundente de este sistema. Como lo fue contundente en su época el maestro Comate, que introdujo la vacunación. Y yo puedo decirles que no me acuerdo de muchos otros funcionarios en línea de otras actividades, y no quiero ser despectivo, pero tal vez acepto de Hacienda. No me acuerdo de quién fue el de comunicaciones, ni quién fue el de gobernación, ni qué escuela dejó, ni qué dejó, porque no eran hombres de Estado comprometidos con su país. Y creo que los médicos, los funcionarios médicos, sí lo son. Entonces, la reforma se ha venido dando a pesar, en mi opinión, de muchas oposiciones y de muchos intereses que se juegan en el sector salud. Sí se requiere una reforma idílica, ¿no? Pero una reforma que nos ubique en este siglo, ¿no? Porque si me van a ustedes a proponer que sigamos siendo como en el Seguro Social, donde ni Stalin, si viviera, la aceptaría, miren, se colecta el dinero a fuerza. Si ustedes tienen seguro privado, tienen que pagar como quiera. Si tienen aparte otro empleo en el seguro o en el ISSSTE y tienen 3 seguros, lo tienen que pagar porque es compulsivo. Los atiende quien el Estado decide, con quien el Estado decide, a la hora que decide y en donde decide. Díganme ustedes, ¿en qué otra actividad económica ustedes ponen dinero y esperan todo incierto, ¿no? O sea, eso requiere una reforma que sea más accesible. Entonces yo creo que sí se quiere reformar los valores y los objetivos de la reforma. Y la estructura. Y la estructura. Definitivamente. Porque también hay duplicidades, ¿no? Hay triplicidades, como recién decía, ¿no? Hay gente que tiene los 2 seguros y siguen cobrando de los 2. Debemos de dar un golpe de timón por la transición epidemiológica. Ya no fallecen los pacientes de enfermedades diarreicas, de deshidratación, de neumonías. Ahora 7 de cada 10 adultos tienen sobrepeso y obesidad. En términos generales, 4 de cada 10 adolescentes y 3 de cada 10 niños. Es un problema. No hay recursos económicos en todos los países del mundo que alcance para atender los problemas de salud si no damos el golpe de timón y giramos hacia la prevención y buscar una política que nos ayude a resolver eso. Otro problema serio: fallecen más personas, 105,000 personas al año, de complicaciones secundarias a la diabetes, que nos cuesta una cantidad enorme de dinero las complicaciones de la diabetes. El Seguro Popular no cubre la insuficiencia renal. Es una de las deficiencias, que también hay muchas áreas de oportunidad y muchas fortalezas. Ya no fallecen de enfermedades infecciosas, la esperanza de vida ha aumentado mucho, muchas cosas buenas, pero hay muchas cosas que podemos mejorar. Otro problema que no han mencionado aquí, que quiero tocarlo: el embarazo en adolescentes.
En el estado de Nuevo León, que tenemos, si juntamos los hospitales públicos y privados, un 17% de prevalencia, pero en los hospitales de los servicios de salud, 3 de cada 10 niños que nacen son de madres adolescentes, niñas que tienen niños. Las 2 van a la consulta de pediatría. Y es un problema muy serio en el país, porque la mujer que se embaraza adolescente hipoteca su vida para el resto de sus años. Otro problema que hay que actuar, pero rápidamente ahí, las adicciones. Las adicciones inician a los 10 años, a los 10 años. Y según las estadísticas en escolares secundaria y preparatoria, el 50% de los jóvenes han consumido alcohol y alrededor del 40% tabaco y un gran porcentaje también drogas. Entonces, si no actuamos, esos problemas nos van a ir avanzando y dando un serio problema de salud pública que hay que actuar en forma inmediata. Entonces hay una cuestión de infraestructura y de reformar un poco cómo está el esquema. Hay una cuestión de modernización hacia quién es México hoy. ¿Qué otros cambios debería tener una reforma de salud que tenga que ver con un eslabón muy importante como es los seguros? Muchas gracias. Primero, muchas gracias a Pablo y a Guillermo por invitarme. Yo coincido que tiene que haber una reforma, pero se tiene que ver como una reforma como si fuera un negocio. Me parece que lo vemos como una reforma política más que como un negocio. Somos espectacularmente ineficientes. Sí hay dinero para tratar a todo el mundo, pero lo gastamos muy mal. No hay protocolos médicos. Deberíamos de tener primero protocolos médicos a fuerzas. Deberíamos de tener indicadores para saber qué hospitales saben hacer qué médicos saben hacer qué. Sí, no hay estadística. No existe. Y después cobramos, no hay un interés. Yo tuve la oportunidad de presentarle al presidente Peña Nieto una propuesta del sector asegurador cuando fui presidente del gremio, en donde le ofrecíamos 3 esquemas para poder hacer las cosas más efectivas y eficientes entre ambos. Yo creo que saliendo de la convención le hizo así, la tiró y no sé dónde quedó la propuesta, pero la realidad es que si nos complementáramos, lo podríamos hacer muchísimo mejor. Un ejemplo muy simple, invalidez vida. Hoy al IMSS le cuesta 8,000 millones de pesos más que si lo hiciera el sector privado. Sí hay dinero, se maneja muy mal. Entonces el día que tratemos de no como los chavitos en la escuela que no quieren que les copien la tarea, cuando empecemos a trabajar en equipo por el bien de la población mexicana y que lo vemos desde una óptica de eficiencia, que eso solamente lo puede redactar alguien que no sea un político. Tiene que venir del sector privado para que busquemos realmente esas eficiencias. Hay cosas donde los hospitales privados lo hacen mucho mejor que los públicos. Y hay cosas donde el público lo puede hacer mucho más efectivo que los privados. ¿Por qué no definimos dónde son las fortalezas de uno y otro y nos complementamos? ¿Por qué no definimos dónde el seguro popular, que es una gran idea, pero que está limitada a ciertas coberturas, cómo complementamos a esa población con seguros privados que les permita a la población tener esas coberturas que hoy están excluidas del seguro popular? Entonces, el día que le entremos, le tenemos que entrar con la óptica de cómo hacemos esto como si fuera un negocio, de buscar eficiencias y no de ver cómo protejo yo mi coto de poder. Economía médica, ¿no? Exacto. Entonces, no es una cuestión de presupuestos, dinero ahí está mal gastado, hay que modernizar la parte de las enfermedades, hay que pensar en estructuras diferentes. ¿Cuál es tu opinión al respecto entonces? A ver, yo diría que necesitamos más salud por el dinero que estamos invirtiendo, pero también no cabe duda de que necesitamos más dinero para la salud, que México no está invirtiendo lo que tiene que invertir para poder atender las necesidades en salud de nuestra población. Como habíamos platicado en la presentación, estamos hablando de un sector económico enorme. O sea, hoy día 6%, que tampoco es chiquito, pero llegar a 12% del PIB ya es hablar de un sector que debe de ser motor para toda la economía en generar más salud, pero también en generar una economía más sana, porque tiene muchos profesionistas trabajando en este sector, porque genera y usa muchos servicios. La única forma y fórmula que hemos visto a nivel mundial que funcione, y aquí estamos hablando de ejemplos como Canadá y como Reino Unido, es cuando hay
un nivel de competencia y una cobertura universal en cuanto a derecho a la salud. O sea, el problema en Estados Unidos es que más o menos un 50% no tienen un acceso a lo que es una forma de financiar adecuadamente sus necesidades en salud, de cómo invertir en la prevención. Entonces, en resumen, los ejemplos a nivel mundial son muy claros. Todos deberían tener un derecho, la protección financiera en salud, pero con este derecho puede ejercer una libre elección en cuanto a quién les presta su servicio de salud. Y esta competencia permitir lo que los economistas pues platicamos como obvio. Uno que presta un servicio de mala calidad, pues los consumidores dejan de ir. Los pacientes ya no van y desaparece este prestador. Ese es un proceso natural de competencia que genera mejorías. Pero si negamos la necesidad de tener competencia en el nivel de la prestación, no vamos a lograr tener una mejoría en cuanto a la calidad, y lo que sí vamos a lograr es un desperdicio mientras va creciendo lo que tenemos que invertir en el sector. Y hablando un poco en términos del auditorio, ya que está tan claro el diagnóstico en todos los factores, ¿por qué no hay un tratamiento para ello? ¿Por qué no creen que sea un tema de discusión real político, una reforma a fondo del sector salud que toque gremios, que toque sindicatos, que toque de manera mucho más transversal a todo el sector? Porque también es una cuestión de interseccionalidad entre otras secretarías, no solamente salud. Me imagino que Sedesol también tiene que estar involucrado, Secretaría de Economía. ¿Cuáles creen que es la razón? Sí, a mí me parece que lo dijiste tú, los sindicatos tienen mucho poder en México. Y yo creo que los candidatos hoy no se han dado cuenta que tienen un tema extraordinariamente sexy para la población. Hoy, números redondos, seguramente 20 millones de mexicanos van al seguro popular y al seguro privado cada año. Si algún candidato entendiera que saliera a decir que él se va a asegurar que de aquí en adelante su salud tenga una mayor oportunidad de salir de un problema de salud real, que no va a estar horas esperando para entrar a que lo atiendan, que la tecnología que se va a usar va a ser de primera, yo creo que mucha gente lo vería con muy buenos ojos, pero no le han entendido y les da mucho miedo a los sindicatos. Yo creo que esos son los dos problemas, que no le han entendido lo sexy que puede hacer para una campaña decir que les vas a resolver el tema de salud de la verdad, y que no le temas a los sindicatos. A mí me gustó, sí, exactamente, eso en particular, y uno que se llama el del IMSS, que es una de las empresas más grandes de América Latina, si no del mundo. Pero en una de las láminas que presentamos, vean lo que es el pasivo laboral. Entonces, hay uno de dos: o seguimos metiendo médicos, enfermeras y profesionistas vía este sindicato y aumentando el pasivo laboral, o empezamos a buscar otras formas de emplear a estos profesionistas la salud en dar servicios a la población. Pero el pasivo laboral para mí es la razón por la cual no se puede seguir el primer camino. Y se gasta más dinero en esa burocracia que en atención directa al público. Misael. Bueno, sí es cierto que lo que dices, Felicia, que hace falta invertir más en salud. Yo estaría de acuerdo en que no basta lo que tenemos, ¿no? Y sí hay un hospital que produce indicadores en este país, que es Médica Sur. Los publica cada mes en la Comisión de Valores, ¿no? Están abiertos a la población. Pero también creo que hay una responsabilidad del ser humano, ¿no? No le puede cargar todo al Estado, ¿no? Nunca alcanzaría, en ningún país alcanza, de hecho, ni en Rusia, ni en Estados Unidos, ni en China, cubrirle todo a todos. Y eso hay que partir, de eso para reformar el sistema de salud. También hay que partir de lo que ya se ha dicho, de que es un derecho a la salud, pero también es un derecho de libre ejercicio del recurso que se destine para salud. O sea, yo tendría derecho a que mi dinero que me toca de salud, usarlo en un hospital o en otro, con un médico o con otro, justamente como opciono por un restaurante que me da un buen servicio o uno que no me lo da. Y también tengo responsabilidades como contribuyente y como ciudadano de este país, obligaciones como los 3 nos y el sí. Por ejemplo, esto le ahorraría el 50% del presupuesto de salud a cualquier sistema de salud en el futuro. No fumar evitaría una cantidad de cánceres enorme, ya se ha demostrado. No beber, perdón si ya bebieron, no beber mucho. No comer
Misael De vino vuelta, con ganas no comer de retar mucho y hacer ejercicio, ¿no? ¿Cuántos de ustedes hicieron ejercicio el día de hoy? Ni me digan. hoy. Los que bajaron por el sismo, por la Pero escalera. esa Sí. responsabilidad Hicimos- es también compartida para que un sistema de salud tiene que considerar que uno también puede hacer un esfuerzo consistente y eso evitaría, creo yo, fácilmente la mitad del presupuesto que se gasta en salud se evitaría con este tipo de problemas. Pero te contestaría como contesta el presidente, es cultural. Cuando sumamos... Mejor ni el presidente ni hablamos. No, puedo solo, porque una de las preguntas es cómo hacer que los políticos nos escuchan y creo que deberíamos hablar un momento de una tendencia que es patient engagement en todo lo que es la literatura sobre sistemas de salud, pero a través de la sociedad civil. Yo sé que hay varios ONGs aquí representados y yo represento uno también aquí en México, tómatelo a pecho. Tenemos un proyecto dentro del marco y Más y Mejor Salud y es el siguiente. Nosotros, como sociedad civil, tenemos una gran oportunidad de levantar la voz, pero trabajamos solo una enfermedad o una población. Y eso no va a ayudar a levantar el nivel del agua para que suben todos los barcos. Así se dice por lo menos en inglés, mismo creo que en español. Seguimos luchando por nuestra enfermedad, por el órgano específico de nuestro cuerpo. Y finalmente, la transición epidemiológica nos dice que nos va a tocar muchos diferentes problemas. La única forma, yo creo, de exigir a los políticos usando la voz de la sociedad civil es que hablemos con una sola voz. Si reducen el presupuesto en salud, pero compran la cierre de la boca de algunas ONGs diciendo vamos a invertir en cáncer de mama, eso no es una solución. Tenemos que exigir para todos que suben el presupuesto, que mantienen el presupuesto para que haya un mejor sistema de salud y dejar de aislarnos y pelear entre nosotros mismos por nuestra enfermedad. Secretario Cavazos, usted recién contó un ejemplo que me gustó, la verdad, yo no conocía el caso de Nuevo León. Pero ¿cuánto tiempo lleva este cambio? Ustedes lograron hacer un cambio en un estado que es rico, en un estado que es muy diferente al resto de las 31 estados del país. ¿Cuánto lleva hacer ese cambio? En Nuevo León, el sindicato no se mete con nosotros, porque Va a tener esa receta sí le tiene que pasar, ¿eh? Esa receta es muy importante en este evento. el sindicato coadyuva con nosotros y es parte de la resolución del problema, porque tenemos que resolverlos todos los problemas. Entonces, no voy a decir el nombre, pero ustedes ya saben quién. Nos mencionó y el sindicato, pues, que se haga a un lado. Y la verdad que eso nos ha ayudado mucho a resolver los problemas, porque el sindicato es que mi trabajador tiene derecho a lentes, ¿Es el cuello de botella? tiene derecho a vacaciones, tiene derecho a prestaciones que son, pero que no las podemos pagar. Es que Obama. cumplí años y no voy a trabajar. Es que cumplió años mi niño y tengo derecho a incapacidad. O sea, muchas cosas que tenemos que romper esos paradigmas para poder dar una mejor solución. Ahora, un comentario rápido. Si sumamos los pacientes de derechohabientes al IMSS, al ISSSTE, al Seguro Popular, dan como 140 millones. O sea, dan mucho más que los habitantes de este país. ¿Qué tenemos? Tenemos una gran deficiencia en tecnología de la información. Sí, no hay registro. No es posible que si sumamos los pacientes que vimos aquí en las presentaciones, tengamos 140 millones de habitantes. ¿Dónde están los demás? No, los sistemas de información que tenemos en los servicios de salud del país son obsoletos. Aquí lo presentaron. Necesitamos invertir no en más hospitales, en hacerlos más eficientes, en hacer buenas prácticas clínicas en base a las guías clínicas para dar buenos resultados, porque a veces pedimos estudios de más y eso nos cuesta mucho porque no hay una supervisión adecuada. Hay un tema que creo que tiene que ver con la falta de registros. Cuando no hay registro, se abre una ventana enorme de opacidad y una oportunidad para la corrupción, porque se duplican y se triplican presupuestos. Y justamente el tema que quería poner sobre la mesa ahora era si una mejor relación entre la iniciativa privada y el sector público sería una manera de blindar
el tema de la corrupción. Sabemos que luego de la descentralización del sistema de salud, donde los fondos pasan del gobierno federal directamente a los gobernadores, más no a los secretarios de salud, es donde se empezaron a hacer los grandes escándalos y los grandes, digo, el caso de Veracruz creo que es el más evidente, pero ha ocurrido en casi todos. Podría ser, no sé si a lo mejor Felicia tenga antecedentes, pero podría ser una buena manera de ir blindando fondos, de ir aprovechando de manera más eficiente el dinero que hay, una relación público-privada, porque el privado te va a exigir datos, te va a exigir registros y te va a exigir mejor uso del dinero. Claro, el tema de la información en los datos, yo diría más bien, usamos la palabra métrica para analizar lo que es el progreso en indicadores reales en salud, porque si no convertimos la información en una métrica más fuerte, se nos va la oportunidad de mejorar el sistema, pensando que las cosas van bien cuando no van tan bien. Solo lo medible es mejorable. Sí, un poco lo que mostré con cobertura efectiva, que es mucho más difícil de medir, pero es la única forma de saber si estamos logrando más que palabras, si realmente estamos logrando resultados en salud. Estoy de acuerdo que teniendo una mejor y mayor participación del sector privado se puede exigir más datos, pero no solo por eso deberíamos tener más participación del sector privado. Y no son los únicos que pueden pedir y exigir saber qué pasa con el sistema de salud. O sea, parte de toda esta tendencia que llaman patient engagement es porque los pacientes hoy día tienen infinitivamente más capacidad de leer y acceder a la información y saber quiénes son los buenos médicos y quiénes no, y cuáles son los mejores tratamientos y cuáles no. Entonces, no podemos ya esconder tanto la mala calidad del paciente. Entonces, sí, sector privado, pero básicamente es tema de que, repito, la sociedad civil ayuda a juntar a los pacientes para también exigir la información y los resultados. ¿Tú quieres hacer un comentario? Sí, yo creo que como sociedad necesitamos requerirle mucho más a nuestros gobiernos. Me parece ridículo la cantidad de dinero que nos parece ok como sociedad que se gasten en anuncios nuestros gobernantes en ellos, para sacar su foto por ahí, pagado por nuestros impuestos. Me parece ridículo que los partidos los fondemos nosotros. ¿En qué lugar del mundo se fondean los partidos con el dinero de los impuestos de los ciudadanos? En la Unión Soviética y nosotros nada más. Y sí estamos muy listos para darles dinero a los partidos, pero no estamos muy listos para pedirlo para la salud o para la educación. Y el problema somos nosotros no le hemos requerido a nuestros políticos más. Y me parece que tenemos que estar mucho más unidos, y me parece que tenemos que pedir mucho más de nuestros políticos. Pero sí es risorio que no tengamos para tratar pacientes de cáncer en Veracruz y que les demos agüita bendita. Pero mientras tanto el gobernador salga en todas las fotos, en el radio, en todos lados, pagado por nosotros y su partido también. Sí, recién Misael decía que en el caso de Médica Sur uno puede mirar sus reportes trimestrales y sus eventos significativos porque es la primera empresa de salud que entró a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores. Creo que es un caso muy particular, pero sí me gustaría que tratáramos de hacer una comparación de qué podría aprender el sector público del sector privado en gobernanza, en transparencia, o sea, qué cosas podríamos pedirle al director del IMSS que se asomara un ratito a su oficina en Médica Sur allá por Tlalpan, de lo que se podría aprender. Bueno, yo no me atrevería a proponerle a nadie que hiciera nada, digo, ese es un compromiso diferente, ¿no? Ya ven todo lo que se prometen los políticos, yo creo que alcanzaría con 100 presupuestos lo que están prometiendo, todo va a ser gratis, la escuela, las becas, digo, es verdaderamente fantasioso eso, ¿no? Pero yo sí creo que los indicadores es un tema que hay que tocarlo en todo, ¿no? Indicadores da una idea, un diagnóstico. Igual que da un diagnóstico el desenlace, o sea, puedo tener indicadores, decir, yo puedo como hospital decir público o privado, hago 100 trasplantes, pero se me mueren 95 y eso no lo anuncio, ¿no? Entonces hay que publicar indicadores y outcomes, o sea, desenlaces. Y hay que ver costo-beneficio. ¿Cuánto me cuesta la vida, el día de un paciente, costo-beneficio en economía, en dinero? Yo creo que eso hay que aprenderlo los médicos. No hay que aprenderlo solamente de un sistema. Todos los médicos y todos los que administran dinero de salud
debe entender en qué se gasta el dinero y cómo se gasta. Y creo que en eso tenemos mucho que aprender porque nuestra población es diferente. Es diferente la de Nuevo León. Yo admiro mucho el esquema de Nuevo León. Soy tamaulipeco, pero no puedo ir a Tamaulipas por los problemas de inseguridad. Entonces voy a Nuevo León y con eso me conformo. Pero vamos a carne asada por lo menos, ¿no? Pero no era que no podíamos comer no hay carne. jaipas, pero hay carne asada, ¿no? Pues yo sí creo que soy un fanático de los indicadores. Hoy mismo nos está revisando el Consejo de Salubridad. Nos hizo 2 observaciones como de 1000 que nos revisó. Pero desafortunadamente no lo ven las aseguradoras. O sea, la clientela se la mandan Acá tiene una. a quien no tiene indicadores y que tiene fallas, cuasi fallas y fallas de gravedad, a eso le mandan los pacientes. Entonces hay que ser correctos, aplicar lo que decimos que conocemos y que queremos que se logre y favorecer la práctica ética y razonada de la medicina. Hay una segunda tragedia que vive México, además de los datos que damos al principio, que es, somos el país con el gasto de bolsillo más grande de la OECD, ¿no? O sea, digo, tú lo sabes perfectamente, creo que solamente el 7% de la población cuenta con un seguro de gastos médicos mayores y nuevamente les cuento que todos los gastos médicos menores que están debajo de un gasto médico mayor salen de nuestro bolsillo. ¿Qué habría que hacer para cambiar esto en el sector asegurador y qué análisis hacen ustedes desde GNP, que es una de las más importantes, desde el punto de vista de la participación como un eslabón muy importante de este sistema complejo de salud que es el mexicano y uno de los más grandes del mundo? Yo creo que nos tenemos que reinventar como sector. Los productos que tenemos hoy tratan de copiar un sistema público de salud y no funciona. Yo creo que lo primero que tenemos que cambiar son nuestros productos. Un producto en el que participe mucho más el asegurado y tome decisiones mucho más educadas en base Como pasa en Nuevo a León. estadística. Nosotros no podemos mandar a nadie a ningún hospital. Esa es una decisión única y exclusiva del asegurado. Aunque nos gustaría mandarlo con alguien que sí tenga estadística, nosotros no los podemos mandar a ningún lado. Iría exactamente en contra de lo que decía el doctor al principio. Tienen que tomar sus propias decisiones de con quién y dónde se tratan. Pero nuestros productos son muy caros porque son todos los productos de hoy ya son gastos médicos menores con mayores juntos y ya no le alcanza a la población para pagarlos, entonces tenemos una participación muy chica. Peor aún, en el sector de asegurador nadie gana dinero. No surprise. Cada día hay menos aseguradoras en el país en el sector salud. Tenemos 103 aseguradoras y solo 20 en salud. 80 decidieron no entrarle porque no es negocio. Entonces pierdes con el hospital. O sea, pierdes en que la relación es No puedo creer que el señor complicada. Valleres pierda, si No, no, sí. ya se hubiera ido de este negocio. No, es en serio. Es en serio. Eso es noticia. No, estamos en bolsa, Ahí nos tienen puedes un checar título. ahí. Estamos en bolsa, nos puedes checar ahí, nos puedes checar todos los años que hemos estado en bolsa, están los datos. PwC los puede auditar bastante rápido y decirte si es correcto o no. La parte de hacerlo negocio no hemos entendido cómo hacerlo, entonces nos peleamos con los hospitales, nos quedamos mal con los hospitales, nos peleamos con los médicos, nos peleamos con el asegurado que espera que le cubras el 100% de las cosas y no ganas dinero. Y con O sea, el broker, que es el intermediario. estás en un círculo vicioso y obviamente lo tenemos que romper como sector. Y tenemos que tirar a la basura los productos que tenemos hoy e irnos a indemnizatorios, donde le des al asegurado un monto y le digas, apéndice damos 50,000 pesos, por decir un número. Tú ve al hospital que quieras con 50,000 pesos. Si te quieres ir a Houston, pues vete a Houston. Y si te quieres ir a La portabilidad de Monterrey, tu seguro. no el monto. Tú le das un monto del siniestro y él decide cuánto, con ese dinero, a dónde se va a ir a tratar. Se puede ir al seguro popular y no gastarse el dinero y quedarse el dinero, o se puede ir a donde quiera. En el momento que es como carta de Santa Claus y donde pagas cualquier monto que te pida el médico, en ese momento el seguro está muerto y estamos muertos como seguro.
Es un título fuerte. En este tema de la reforma de salud también creo que se han generado nuevos jugadores, ¿no? Me puse a ver un poco lo que estaba pasando con los consultorios, ¿no? GNP de hecho tuvo en algún momento su red de consultorios de primer contacto, que ya no los tiene, pero de repente Dr. Simi empezó con un proyecto y ahora lo copiaron todas las farmacias, lo copiaron hasta Walmart, Superama, cualquier lugar con mucho tráfico tiene un consultorio médico. Ya hoy se atienden 55 millones de personas por año en este tipo de consultas y solamente Salud Digna, que es este proyecto que trae la gente de Grupo Vizcarra, atendieron 11 millones de personas el año pasado. Son 55 millones de personas que no van al Seguro Popular, que seguramente no van a los hospitales estatales, que tampoco van a los privados. Se ha convertido, yo creo, que en un fenómeno como una medusa, ¿no? Con muchas puntas de entrada. Me gustaría saber qué opinan ustedes de esto, o sea, cómo la gente termina solucionando como puede y cómo se convierte en un gran negocio. O sea, no puedo creer que Walmart no haga negocios con estos 55 millones de clientes. Misael. Bueno, hay muchos padecimientos que se curan con ir a ver al médico, ¿eh? Entonces, muchos de estos grupos le apuestan a eso, ¿no? Muchos de los padecimientos, como un parto, pues no son una enfermedad, es un acto fisiológico, ¿no? Entonces, puede ser atendido en el ABC, en Médica, en el Tec Salud, y le va igual su outcome, es igual. Entonces, no hay un análisis crítico de los desenlaces. Pero hay un 1% que se complica. Ese es el que nos llega a nosotros al hospital. Claro. Que ya complicado. Y la otra cosa es que en ese criterio que se toma no se valoran los desenlaces. O sea, sí, yo estoy de acuerdo que la aseguradora algo tenemos que hacer en conjunto para ayudarnos. O sea, al médico le conviene que te quede una aseguradora. Al paciente le conviene porque la parte previsional le evitaría un gasto catastrófico. Al hospital le conviene porque tendría asegurado un volumen predecible, Fijo. ¿no? Entonces todo el mundo ganaría. Pero carajo, esta es una oportunidad para sentarnos y ponernos de acuerdo y decir qué es lo que cada quien quiere y hablar con honestidad. Bueno, para eso lo organizó el Tec Salud, miren, qué bueno. Bueno, pero ya en la práctica, Cerrado. de aquí llevarlo Estoy de a la acuerdo, ya, operación. ahora. Te digo, de aquí llevarlo. Ya estamos, ahorita lo tacleo saliendo. Yo sí, lo que decía el... Van a hacer historia hoy. Le decía, no sé tu nombre, pero yo me llamo Misael Uribe, entonces tú me dijiste que no te acordabas de mi nombre. Si tú analizas el tema, yo estoy de acuerdo en que los seguros pierden dinero. Parecería paradójico y no lo cree la gente. Entonces, ¿y por qué pierde dinero? Porque no estamos de acuerdo los jugadores en la parte de salud. O sea, no se pone de acuerdo el hospital, no se pone de acuerdo el médico, no se pone de acuerdo el paciente, no se pone de acuerdo la aseguradora. Debe haber alguna manera de ponerse de acuerdo para bien de todos. Yo creo que es un tema que tú muy bien traes a la mesa, que hay que trabajar duramente en resolverlo. Hay otro tema que también es importante y que es interseccional, que es la educación y la salud. En algún momento lo hablábamos con Misael, juntos formamos parte del patronato del INCAN, del Instituto Nacional de Cancerología, y un día hablamos de las enfermeras, ¿no? Que son las verdaderas personas que curan, que es un sector que le cuesta mucho crecer, que está muy mal pago, pero también está muy poco profesionalizado, ¿no? Si uno lo compara con otros países donde la enfermería es universitaria, donde las especializaciones son muy bien pagas, hay enfermeras en Houston que ganan más que muchos médicos, en el caso de México no. ¿Por qué no estamos también en ese punto? ¿Por qué no estamos levantando la vara en calidad de atención directa en la parte de educación? ¿Por qué no hay una relación más directa entre capacitación, educación y el sector salud? Voy a empezar con la educación. A los niños en la primaria se les enseña cuántos anillos tiene Júpiter. Se les enseñan los astros y no se les enseña el cuidado de la salud. Desde ahí debemos de empezar, educar desde la infancia para poder tener un país más saludable. Y la verdad que Nuevo León tiene un programa que se llama Salud para Aprender, que tenemos las fichas escolares de todos los escolares de Nuevo León, donde sabemos el peso, la talla, si tiene alguna discapacidad, cuántas horas duerme, si utiliza lentes o no. Tenemos un expediente clínico y es importante darle seguimiento a ese modelo porque educación y salud deben ir de la mano. Cuando van a consultar los pacientes a un consultorio, a veces van a un consultorio X, Patito, y no tiene el médico el certificado, el título, el aviso de funcionamiento, que todo está bien,
a veces, nos hemos dado cuenta, inventan el nombre, no tienen cédula profesional, les dan pastillas en un botecito. Debemos de nosotros, a través de COFEPRIS, regular. Y imagínense que tengan los pacientes la información: voy a ir a consultar con el doctor Juan Pérez, se graduó en tal facultad, está en el consejo, está certificado, igual que en los hospitales, que tengan los indicadores de calidad para que el paciente elija dónde me voy a atender, en el Hospital San José o me voy a atender en el Hospital X. Y el paciente le damos una diversidad de opciones que pueda atenderse y obtener mejores beneficios. Pero definitivamente, en cuanto a educación médica continua para los médicos, para las enfermeras, debemos de trabajar también intensa para dar una mejor calidad y trabajar en la calidad, pero en forma permanente, y también en las certificaciones y las acreditaciones, porque existe acreditación del Seguro Popular, existe la certificación del Consejo de Salubridad General, existe una acreditación de COFEPRIS que regula la seguridad del paciente, y que también tenemos que ser más eficientes y hacerlas en una sola, o tratar de que haya una línea, porque a veces llegan en un mismo tiempo acreditaciones y certificaciones, y es un problema porque no existe el personal ni el recurso para acudir a las unidades de salud para hacerlas, que sean participantes de las acreditaciones o certificaciones. ¿Qué pasa en el sector? Yo creo que un tema que une un poco esa discusión es una pregunta que usted hizo hace unos pocos, lo del gasto del bolsillo. No todo el gasto del bolsillo es malo, y no todo el gasto del bolsillo genera gasto catastrófico. Canadá tiene más o menos un 30% gasto del bolsillo en cuanto a su financiamiento de la salud, pero tiene casi cero gasto catastrófico empobrecedor. El punto es organizar oportunidades para hacer un prepago, para invertir antes de enfermarse. La lección que sabemos sobre el gasto del bolsillo es que el peor momento de tener que sacar y pagar es cuando uno no puede buscar entre servicios, que es cuando está enfermo. Por eso uno hace un prepago. Como cualquier otra cosa que uno está comprando, no puedes buscar entre opciones si no puedes ir a buscar entre opciones. Pero ha habido modelos de prepago de gastos médicos menores que tampoco han funcionado. Claro, pero no todo, como el sector privado, no todo el sector privado es de calidad. Hay malos y hay buenos, como está diciendo el secretario, el doctor, así es. Pero hay diferentes modelos de prepago que uno incentivan a la prevención vía la educación, y dos, ayudan a que las personas están financiando con solidaridad su salud y no teniendo que pagar en el momento de enfermarse. Sí, nos estamos olvidando también un poco de cómo está conformada la población en México, ¿no? Tenemos el 40% de la población en pobreza extrema, es decir, sin acceso a ningún servicio básico, ni alimentación. Entonces, creo que es muy diferente al fenómeno de Canadá. Y también en cuanto a las edades, ¿no? Hablaban hace poco del bono demográfico, y yo pensaba un poco que también es como una especie de drama demográfico, porque tenemos una pirámide bastante acinturada, pero es una pirámide con obesidad, es una pirámide con adolescentes que han sido mamás a muy temprana edad. Entonces tampoco es un bono demográfico fantástico, bien cuidado y saludable para hacer un país mucho más productivo, que es lo que se espera de un bono demográfico. Pero no es cierto, la gente pobre sí gasta en salud. La pobreza extrema no. También gastan en salud. Mucho del gasto catastrófico antes ocurría entre esta población pobre. Se desespera y de alguna forma u otra gastan como porcentaje de su ingreso muchísimo. Lo que pasa es que generalmente gastan en servicios que no ofrecen ningún resultado para su salud, pero sí gastan. Allá Misael levantó la mano. Yo tengo algunas noticias malas, ¿no? No. Digo, pero no tienen que ver nada con Peña Nieto ni nada que se le parezca, ¿eh?
Pero hoy ni ha con venido los de mal candidatos. humor, Misael. Hoy Miren, no sé qué le pasó. estamos discutiendo de lo que ocurre en la élite de la medicina mexicana, ¿no? Sí. O sea, de los 4,000 hospitales que hay en este país, 4% están acreditados. Y de esos, el 85% son privados. O sea, no sabemos cómo está la medicina en nuestro país. Para hacer una reforma, requerimos tener información y hacer el diagnóstico, ¿no? Y luego, ¿quién acredita a los hospitales? No, ¿lo hace el sector privado? No, lo hace el gobierno. ¿Qué acredita a los privados? Pero no acredita a los propios del gobierno, o sea, y además es voluntario, o sea, ni siquiera es obligatorio, o sea, yo creo que tenemos que pensar en que debería ser obligatorio Parejo. que si abre un hospital tenga condiciones elementales, que pasen un tamiz de regulatorio que acredite que la calidad de ese hospital permite que se abra, ¿no? Y que quien acredita la apertura del hospital no es el gobierno o el sector privado, es una ONG, como lo hace en Canadá, como lo hacen en Estados Unidos y en Europa, Sí, para que sea un centro desregulado. Claro, pero si no es juez y parte, ¿no? Entonces, eso tiene que incluirse en la reforma que tú estás proponiendo, que yo apoyo desde ahí. La reforma Anderson la vamos a poner. Anderson Uribe, ¿cómo ves? Tú. Yo creo que la educación es crítica, la información es crítica. Yo creo que la tecnología nos va a ayudar mucho. Las pruebas de ADN se están volviendo cada día más accesibles. En los siguientes 5 años van a llegar a costar, no sé, $30, $40, una cosa, a lo mejor menos. Y eso nos va a poder pasar a la parte preventiva. Si logramos pasar a la parte preventiva, el gasto en salud va a caer de una manera muy importante y nos va a permitir hacer más, pero sí tenemos que certificar hospitales, sí tenemos que tener protocolos, sí tenemos que tener métricas y sí tenemos que pasar a la parte preventiva y nos tenemos que hablar todos. A mí me parece increíble que a los chavitos no les demos la parte educacional de salud, pero peor aún, les vendemos comida chatarra en el recreo. Entonces, mientras no cambiemos todos juntos, y nos está ayudando el bono demográfico, porque todavía no tenemos los problemas tan graves que se tienen a edades más avanzadas. Entonces, tenemos que movernos rápidos, pero todos juntos. Y esta pregunta es más para Felicia, que tiene como una visión más global, ¿no? de otros sistemas de salud. Somos la economía número 13, 15, depende a veces cómo se muevan los datos macroeconómicos, pero si fuéramos la economía 13, ¿tenemos el sistema de salud que nos merecemos para el tamaño que tenemos? No, de ¿Qué salud ninguna nos forma. mereceríamos? De ninguna forma. El estar invirtiendo 6% del PIB, 5.8, 5.9 ahora, es muy por debajo de donde deberíamos estar por nuestro nivel socioeconómico y nuestras necesidades. Claro, buena parte de esas necesidades tienen que ver con el no haber controlado temas como la obesidad y el chatarra. Pero eso no implica que no van a crecer a futuro. De todos modos van a crecer de una forma mucho más racional. Pero no, de ninguna forma. Y además, en vez de entrarle, como deberíamos de haber hecho hace varios años con la reforma del IMSS, hemos jugado a que eso va a pasar. O sea, se va pasando de sexenio en sexenio sin tocar el tumor, ¿no? Como que rodeamos el tumor, pero no lo operamos nunca. Una cosa buena es la Eventualmente ya hay se que dijo- operarlo. Hay la que que dijo operarlo. Felicia la vez pasada, ¿no? En la sesión pasada. Hay un cambio también demográfico en la práctica de la salud, que es cada vez hay más doctoras que doctores, ¿no? Yo tengo residentes de gastroenterología, 9 doctoras y un doctor, y creo que es gay. Entonces, esto me garantiza, cada vez siento que hay más honestidad y más valores en la práctica médica, ¿no? Más entrega, más compromiso. Esto lo vamos a ver cada vez más a nivel general. De veras, hay un libro que habla del doctor Lichis, que habla de la importancia que tiene en el comportamiento en valores de la práctica de un servicio tan íntimo como es la medicina. Yo creo que... Misael no sabía que era tan feminista, la verdad. No, Me yo no soy el encanta. gay, ¿eh? El gay No, es otro- feminista, dije. Pero ¿estás sordo? ¿Cómo? No, lo admiro, bien. Yo creo que la mujer va a aportar muchísimo en el futuro en el comportamiento de un servicio tan íntimo y tan cercano a la humanidad como es la medicina. Ahora, sí creo que también hay más honestidad en que no hacen trampillas con los seguros. Eso le pega durísimo a las aseguradoras, porque un catastrófico que no es aplicable, se lo cargan, lo veo. Y trato de que la gente se motive y se haga honesta, pero la verdad es que es una lucha cotidiana, porque también en la práctica, en el microcosmos y en el macrocosmos de la práctica de un servicio como la medicina, hay enorme cantidad de corrupción. Digo,
Yo creo que sí hay muchísimo recurso que si no se puede medir, pero mínimo el 30% de lo que se gasta en salud o se gasta mal, pues somos tontos, o se gasta al bolsillo, lo que sí somos pues delincuentes, ¿no? Es una pena que tengamos que decir los médicos eso, porque los médicos somos arrogantes por naturaleza, pero hay que reconocer que aquí hay que hacer el cambio de personalidad del médico, que debe ser de servicio, no de arrogancia. Bueno, nos queda poco tiempo, pero estamos a 46 días de las elecciones más grandes de la historia, más caras de la historia también. Hoy me enteré de un número que yo no tenía, son 18.000 personas las que se están postulando para cargos públicos en estas elecciones. Bueno, 17.999 porque sabemos que acaba de renunciar Margarita. Pero me puse a revisar un poco... me puse a revisar un poco cuáles eran las estrategias de los tres principales candidatos, ¿no? Vamos a dejar fuera a su paisano, porque con eso de la mano me parece que también está un poco anti el tema de salud, ¿verdad? Entonces, bueno, en el caso de... Vamos a ir por orden de cómo van las estadísticas un poco. Bueno, Andrés Manuel López Obrador, en el sitio morenasalud.org, que ya existe, si quieren googlearlo, da a conocer sus ideas recordando sus logros previos frente al gobierno de la Ciudad de México. Su secretario de Salud sería Jorge Alcocer, que creo que muchos de ustedes lo conocen, incluso es vecino de allí de Tlalpan. En sus propias palabras, Andrés Manuel dice que contempla como uno de sus objetivos principales fortalecer el sistema público de salud en su conjunto para lograr un enfoque no curativo, sino preventivo e integral y mejorar una eficiencia de operación. Para lograrlo, propone aumentar el financiamiento por lo menos un 1% más del PIB, ya me dirá aquí si es importante o no el número, cuando sabemos que la OECD recién veíamos, ¿no? Nos da un rezago de casi 3%. Y algo innovador que es implementar un sistema de urgencias efectivo. Propone más enfermeras, más médicos generalistas, menos especialistas y establecer un pacto por la salud pública. En el caso de José Antonio Meade, que él dice que no es de la continuidad, pero mucho de lo que habla es mantener el statu quo que tenemos hasta ahora, habla de hospitales al 100, que es un poco copiar el modelo de escuelas al 100, un presupuesto de 30.000 millones de pesos para renovar al 100 3.000 hospitales. Ya me dirán ustedes que manejan hospitales, cuántos hospitales se pueden renovar al 100 con 30.000 millones de pesos. Un énfasis en la prevención, otra vez es el qué, pero no el cómo. Que los pacientes puedan elegir el hospital público que más les convenga, ese es un modelo muy de Nuevo León. Médico a domicilio a pacientes con discapacidad y enfermos terminales, algo que creo que es muy difícil de operar. Y también ampliar el seguro popular, a pesar de que él dijo que no lleva una campaña populista como el señor Andrés Manuel, sí están pensando en ampliar el seguro popular. Y en el caso de Ricardo Anaya, no ha tocado prácticamente el tema de salud, a pesar de que es tan oral y tan estructurado. En sus 5 ejes rectores que están en su página y que ustedes pueden revisar, prácticamente no ha desplegado el tema y solamente hay una línea que dice consolidar un sistema de salud universal y de calidad internacional, wherever it means. Y también habla de un fondo único para la salud, sin especificar mucho qué significa esto. Una cosa que me preocupó es que ninguno de los 5 candidatos o 4 ahora toca el tema de obesidad, que recién lo planteábamos, el tema de diabetes, que como dijo el secretario Narro, son epidemias en México. Ninguno de los dos lo toma como algo crónico que una vez que comienza te va a acompañar el resto de tu vida. Me gustaría que ustedes me comentaran un poco si alguna de estas propuestas les parece asequible, solamente pensando en el sector salud. Empezamos por orden, Felicia, Misael y ustedes. Bueno, creo que Julio les presentó el documento que va a salir en Nexus a principio de junio, donde contrastamos pues 2 opciones, un monopolio público que pues los únicos ejemplos son Cuba y quizás Venezuela, o lo que es acabar con la segmentación y pensar sí en un financiamiento para todos y en la prestación plural. Me preocupa que ninguno esté hablando muy claramente del camino que necesitamos para poder ir logrando un sistema más competitivo. Pero lo que sí me parece muy claro es que hay una propuesta que no va. ¿Cuál es? La primera. Ok. O sea, el monopolio público, al menos que quisiera... Dilo con confianza. ¿Con confianza? Sí, estamos Manuel acá. López Obrador, eso es lo que tengo que decir. Sí, somos todos familia acá, suéltalo. Sin nombres, yo diría, ¿quisiéramos ser Cuba?
No. No es que decir que Cuba no ha logrado cosas muy importantes en educación para la salud y en vacunación en su momento, pero esto se acabó, ¿right? Y México no está por ahí en este momento. Misael. Pero yo no quisiera particularmente meterme en contra de o a favor de nadie, ¿no? No, pero Lo que en cuanto a las propuestas lo que de sí salud. creo es que ningún candidato, Como no tengo pasaporte incluyendo los dos todavía que puedo. van a salir, el de Monterrey y la señora que se renunció hoy, pues es que un programa de salud no puede estar hecho de buenos deseos, ¿no? O de ir a la iglesia y pensar que con ir a la iglesia se va a componer las cosas, ¿no? Yo creo que hay que tener argumentos, soporte, estadística, evidencia que soporte científicamente lo que queremos para el país. Tener un perfil adecuado de país, tener bien claro qué es costo-beneficio, porque no hay dinero para todo ni para todos. Entonces, no se ha presentado, que se sepa, un programa que analice a profundidad la problemática del país. Yo creo que ningún tampoco candidato... no ha habido un cierre de este sexenio tampoco. Claro. Ningún candidato trae un programa como el que uno quisiera que apareciera, ¿no? Ni ha hecho ninguna convocatoria para que la sociedad participe y aporte lo que piense que hay que incluir en el programa. Un poco como pasó con la reforma educativa, ¿no? Exacto. Manuel. El presupuesto que se invierte a salud en nuestro país es raquítico. Yo quisiera que el próximo gobernante de nuestro país invirtiera más en salud. Y me gustaría hacer una propuesta que yo creo que la van a secundar. Imagínense todo el recurso de los partidos políticos que se destinara a salud. Sería algo fabuloso, fabuloso porque... Sin duda. Muy bien. Tu turno, sí. Aprobado. Aprobado, sí. ¿Y tú qué opinas? Yo creo que lo que es triste es que ninguno de los candidatos trae realmente el tema de salud en la mente. O sea, hicieron la tarea de una manera muy mediocre. Si estamos hablando que con el IMSS se ahorrarían 8,000 millones de pesos cada año si nada más tomaran una decisión de privatizar esa decisión en particular, y uno de los candidatos habla de subirlo a 30,000 millones en el sexenio, me parece que se quedaron cortos, nada más ahí. Entonces no lo vieron como un tema, tristemente, y necesitamos que sea un tema. Bueno, yo les agradezco muchísimo. Me encantaría que este tipo de foros se mantengan, porque sí creo que generan un diálogo mucho más abierto, mucho más formal en diferentes actores que hasta se odiaban. Yo no sabía aquel seguro con los hospitales privados, pero sí creo que es muy necesario tener un diálogo mucho más abierto y enseñarles a los políticos de que esto es una cuestión de poner a todos los eslabones de la cadena en sintonía, porque cada uno tiene un pedazo de la historia, cada uno tiene un pedazo de la verdad, y creo que nuevamente, así como se planteó un poco la reforma educativa, que creo que no lo logró en su totalidad, pero la idea de poner la escuela al centro, en este caso la idea de poner el paciente al centro, en ninguno de los casos ha ocurrido. Les agradezco mucho, y también le agradezco mucho al TEC Salud por esta oportunidad. Muchas gracias.